En el corazón de la antigua Hispania, entre montañas nevadas y ríos cristalinos, yace una ciudad cuya resistencia desafió al mismísimo destino. Una ciudad celtíbera que con ahínco desafió y humilló a Roma, que indignó al Senado, y que en la última batalla decidió optar por la tragedia y la honra, antes que entregarse y rendirse a los invasores. Esta es la historia de Numancia. Hace más de 2000 años, en el siglo II a.C., emergió una civilización que enfrentaría su destino con valor indomable. Numancia surgió como un poblado de pastores, azotado por el viento del Cierzo y el duro invierno soriano, pero evolucionó hacia un rival en potencia que miró de tú a Roma. Rodeada por la majestuosidad de las montañas del sistema ibérico, esta ciudad floreció y lideró la resistencia de la península ibérica contra la invasión de Roma, pero su destino estaba tejido con los hilos de la tragedia. La gesta de Numancia y su heroica resistencia quedó marcada en historia romana, la inmensa obra del historiador Apiano, en la que plasmó los anales de Roma desde su fundación hasta la muerte del emperador Trajano. A pesar de que Apiano dejó constancia de la historia de Iberia, de las guerras celtíberas y de la resistencia numantina, el paradero de Numancia fue un misterio durante siglos. Se llegó a situar en Zamora, pero en el siglo XIX finalmente se localizó a las afueras de la actual Soria, en el municipio de Garray. Y más de 100 años después, sus ruinas siguen siendo origen de tesoros y descubrimientos. Enclavada entre el río Duero y el río Menacho, y custodiada por los imponentes picos Urbión y Moncayo, Numancia fue creciendo en importancia. El origen de su nombre está en el idioma indoeuropeo y significa abundantes pastos. Pastos que les permitieron vivir del ganado, especialmente cabras y ovejas, que sustentaban su economía y su riqueza. Pero, a medida que Roma extendía su sombra sobre la península ibérica, Numancia se encontró en el epicentro del conflicto. Todo empieza en el año 154 a.C., cuando los velos, otro pueblo celtíbero, se negaron a pagar su tributo a Roma y a enviar soldados para el ejército. Pero sobre todo, los velos empezaron a ampliar la muralla de su capital, Segeda, cerca de la actual Calatayud, en Zaragoza. Roma no estaba dispuesta a perdonar esa amenaza y lo utilizó como excusa para conquistar la Celtiberia. Tal fue el empeño de Roma por arrasar a los celtíberos que el Senado tomó una decisión que todavía resuena hoy. Con el fin de poder enviar cuanto antes a un cónsul con un ejército, el Senado adelanta su calendario oficial. En lugar de empezar el año político el 15 de marzo, los famosos idus de marzo, el inicio del calendario político se adelanta al 1 de enero, en línea con el año civil. Un baile de fechas que se había realizado alguna vez, pero que ya se mantendría de manera oficial en el 1 de enero hasta nuestros tiempos. Con el nuevo calendario, el Senado elige al cónsul Quinto Fulvio Nobilior y le envía a Hispania con 30.000 soldados para exterminar a los velos. Los velos se refugian en Numancia y sellan una alianza con sus vecinos. Unidos, numantinos y velos plantan cara a Roma y humillan al ejército de Quinto Fulvio Nobilior, causándole más de 6.000 bajas. Roma nunca olvidaría esa derrota y juró vengarse de Numancia. Fulvio Nobilior repone a sus tropas y sitia Numancia. De la africana Numidia le envían soldados y 10 elefantes para atacar la ciudad celtíbera. Los numantinos nunca han visto un elefante y la victoria romana parece fácil, pero lanzan una enorme piedra a un elefante que enloquece y carga contra los romanos. En pleno desorden, los numantinos atacan y acaban con 4.000 romanos. Tras esta nueva humillación a Roma, se abre un período de tensa calma, pero la paz se rompe con las victorias de Viriato sobre Roma, lo que anima a los numantinos a levantarse en armas. Roma manda una y otra vez decenas de miles de soldados y a sus mejores generales. Pero siempre se estrellan contra las murallas de Numancia y el frío invierno de la Celtiberia. El último intento fallido es el de Cayo Hostilio Mancino, con 40.000 soldados, que caen derrotados ante apenas 4.000 numantinos. Hostilio firma un tratado de paz con Numancia, pero es rechazado en su vuelta a Roma. El cónsul es repudiado por el Senado, que le envía de vuelta a Numancia como prisionero. Los numantinos rechazan la ofrenda y los romanos le abandonan frente a la muralla, desnudo y con las manos atadas a la espalda.
Tras esta humillación, los siguientes cónsules no se atrevieron a atacar Numancia, hasta que Roma empieza a temer a Numancia y sus aliados y ve en la ciudad celtíbera una nueva Cartago que hay que aplastar. El Senado encarga la misión a su mejor soldado, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el general que borró a Cartago del mapa. Escipión reúne a 60.000 soldados en Hispania, pero antes de marchar sobre Numancia, hace limpieza. Expulsa del campamento a mercaderes, prostitutas y adivinos, que hacían fortuna con el pesimismo de los romanos tras años de humillaciones frente a Numancia. También echa a los criados y curte a los soldados con un duro entrenamiento. Hecho el trabajo duro, traslada al ejército frente a Numancia, pero no ataca. Rodea la ciudad con una muralla de 9 kilómetros de longitud, a lo que añade un foso de 2 metros de profundidad y 7 campamentos repartidos alrededor. Numancia caerá por bloqueo. La última oportunidad de los numantinos para conseguir refuerzos y suministros era el río Duero. Pero Escipión construye 2 castillos en las orillas del río y los une con una cuerda de la que cuelga una viga llena de estacas y lanzas que giran con la corriente. Nadie podía acceder ahora a Numancia, ni por barco, ni a nado. Pese al férreo cerco, un héroe de Numancia consigue escapar, Retógenes el Caraunio. Este noble numantino sale una noche de la ciudad con varios hombres y unas escalas. Con sigilo, llegan a un campamento romano y acaban con todos los soldados. Saltan la empalizada y buscan aliados entre los pueblos vecinos. El miedo a Escipión y a Roma provoca el rechazo de los vecinos a Numancia. Pero en la ciudad de Lutia, 400 jóvenes se ofrecen a ayudar a Retógenes. Sin embargo, los ancianos del lugar, temiendo represalias romanas, dan el chivatazo a Escipión, que acude a Lutia con un ejército y pide que le entreguen a los jóvenes que apoyan a Numancia. Estos habían huido ya, así que los ancianos entregan a otros 400 jóvenes de Lutia, a los que Escipión ordena cortar las manos para que no levanten sus espadas contra Roma. Otro de los movimientos clave de Escipión fue atacar a los Baxeos, un pueblo celtíbero con agricultura que comerciaba con los numantinos a cambio de su ganadería. Escipión quemó todos sus campos de cereal para forzar la hambruna de Numancia. En el año 133 a.C., tras 15 meses de asedio, abandonados por sus vecinos, diezmados por la peste y el hambre, los numantinos deciden rendirse, pero lo harán pasando a la historia. Prenden fuego a la ciudad para que no quede nada en pie para Roma, y se suicidan para no ser convertidos en esclavos. Escipión vuelve a Roma convertido en un héroe. Ahora, además del apodo de africano por su victoria en Cartago, es también llamado el Numantino. Pero miles de años después, Numancia sigue en el recuerdo y su historia no se desvaneció en el humo, sino que se elevó como una leyenda inmortal. Hoy, sus ruinas susurran un relato de resistencia que trasciende el tiempo. Numancia, aunque caída, perdura en la memoria colectiva como símbolo de coraje frente a la opresión. La historia de Numancia nos enseña que incluso en la derrota, la llama de la libertad puede arder eternamente en los corazones de aquellos que se atreven a desafiar al destino.